Aquí les voy a platicar un caso de reencarnación que en lo personal es de mis favoritos o mi favorito. El caso de Barbro Karlen, que sucedió en Suecia. Ana Frank murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945. En 1945 nació en Suecia Barbro Karlen, hija de padres cristianos. Antes de los 3 años de edad, Barbro le dijo a sus padres que su nombre no era Barbro, sino Ana Frank, quien era desconocida porque ellos aún no sabían nada del diario de Ana Frank, todavía no llegaba a ese país o no se daba tanta difusión. Pero durante su niñez, Barbro le contó a sus padres los detalles de su vida como Ana. Pensaron que eran fantasías de la niña, pero todo esto siguió. Ella tenía pesadillas en la que hombres subían a las escaleras y le daban puntapiés a la puerta del ático, donde se escondía ella con su familia, como se sabe en la historia. Los recuerdos de esta vida pasada preocuparon a sus padres y siendo aún una niña, la llevaron con un psiquiatra. Cuando el psiquiatra la examinó, Barbro no le hizo ningún comentario acerca de sus recuerdos de Ana Frank y fue considerada una niña mentalmente sana. Desde su infancia, Barbro le tenía miedo a los hombres como uniforme. Incluso en su edad adulta, cuando fue detenida por una infracción de tránsito, experimentó tanta ansiedad que pensó en huir de la policía. Con el fin de superar su fobia a los uniformes y trabajar con caballos, decidió convertirse en un agente de la policía montada sueca y trabajó con la policía por más de una década. Ella tenía una aversión por los frijoles que, como sabemos, alimentaron a la familia Frank por casi 2 años. También odiaba las duchas porque le recordaban los campos de concentración. Muy trágico todo. Pero vamos a seguir con este caso porque es muy interesante. Cuando Barbro tenía 10 años, sus padres visitaron Ámsterdam, la ciudad donde vivía la familia Frank durante la Segunda Guerra Mundial. Otto Frank y su familia tuvieron que pasar a la clandestinidad en el ático del edificio donde tenían su negocio. La familia Frank se escondió en este ático durante casi 2 años, hasta que fueron descubiertos por los nazis, arrestados y enviados. Bueno, se sabe completamente la historia, es un poco lamentable narrar todo lo que vivieron y nos quedaríamos cortos al tratar de ejemplificar lo que pasaron. El único sobreviviente fue el papá de Ana, Otto Frank, a quien posteriormente le entregaron el diario de Ana Frank, que más tarde sería publicado. Después de la guerra, el escondite se transformó en un museo, el Museo de Ana Frank, y este museo fue el que Barbro fue a visitar, porque querían comprobar la veracidad de las afirmaciones de Barbro. Por eso sus padres decidieron llevarla a visitar Ámsterdam y el Museo de Ana Frank. En el hotel donde se hospedaban, el padre tomó el teléfono para pedir un taxi que los llevara a este museo, al Museo de Ana Frank. Barbro de repente le dijo a su padre que para qué quería un taxi. No necesitamos un taxi, podemos ir caminando, estamos muy cerca. Y ella fue la que los guió hacia este museo, porque sabía perfectamente dónde estaba y cómo podía llegar. Lo cual es sorprendente porque jamás en su vida había estado en Ámsterdam, ni conocía la dirección, ni siquiera sabía nada al respecto. Barbro, cuando llegó a ese lugar, mencionó que no parecía así antes, no se veía así.
Cuando entraron en el museo donde se ocultaba la familia Frank, bueno, ahora museo, antes escondite, la niña sintió los terrores irracionales que había experimentado tantas veces en sus sueños. Le resultaba difícil respirar y el pánico se apoderó de ella. Cuando entraron en una de las habitaciones más pequeñas, exclamó: «Mira las fotografías de las estrellas de cine, todavía están allí». Las fotos que Ana había recortado y fijado a la pared, que Barbro vio en ese momento, la hacían muy muy feliz, como si hubiera venido a su verdadero hogar. Su madre miraba la pared vacía y le preguntó ¿qué fotos? La pared estaba sin nada. Barbro miró otra vez y vio que era cierto. Su madre estaba muy confundida y decidió preguntarle a una de las guías del museo si había cuadros en la pared, a lo que la guía respondió que sí, que solo las habían quitado un tiempo para montarlas en un vidrio y así no fueran destruidas o robadas. Barbro era absolutamente incapaz de decir una sola palabra. Ella solo quería salir de allí. No soportaba más y me imagino debió ser un shock impresionante, una emoción muy fuerte, porque mencionan que no sentía sus piernas cuando bajó las escaleras y nunca antes se había sentido tan desdichada. Las lágrimas corrían sobre su rostro y cuando llegó al piso inferior, las piernas se le doblaron y se cayó. Luego de todo eso, sus padres se convencieron de que sí, ella es la reencarnación de Ana Frank,